Ok, muchachos, este es un video que les tenía pendientes para calcular la media, mediana y moda para datos agrupados. ¿Sí? Este sí lo alcanzamos a ver en clase, que fue la media aritmética. Dijimos que cuando son datos agrupados es cuando están en intervalos, como por ejemplo aquí, perdón, aquí, de 1,50, 1,52 a 1,60. Tuvo una frecuencia de 5, significa que entre esas dos medidas hubo 5 valores que se repitieron, ¿sí? Así en cada uno. Para calcular la media aritmética de esto, nosotros tendríamos que tomar en cuenta la frecuencia absoluta, es decir, el cuántas veces se repite, y la marca de clase de cada clase, es decir, de cada renglón, ¿sí? La fórmula que vamos a usar es media es igual a la sumatoria de F, que sería la frecuencia, por MC, que la MC es la marca de clase de cada intervalo. Entonces nosotros vamos a sacar de la tablita que ya anteriormente hemos utilizado, ya anteriormente las hemos calculado. Vamos a tener, aquí tenemos los intervalos, y aquí tengo que el primer intervalo tuvo una frecuencia de 5 y su marca de clase es el 1,56. Hay que recordar que la marca de clase es el promedio de 1,52 más 1,60 entre 2. Pero ya lo tenemos en nuestras tablas. Entonces 5 por 1,56 va aquí. 17 por 1,64 y va aquí. 14 por 1,72 y va aquí. 10 por 1,80, aquí lo tenemos, y 3 por 1,88. Ok, ahora tendremos que hacer nosotros en nuestras calculadoras 5 por 1,56 es igual a 7,8, que lo tengo aquí. Hacemos lo mismo con otro, y así hacemos la multiplicación con cada uno por partes, ¿sí? La fórmula nos dice que es entre n. Hay que recordar que n es el número total de datos o la sumatoria de todas las frecuencias. Aquí, si yo me fijo en esto, la suma de todos estos me dan 49, entonces mi n es 49. Voy a dividir todo entre 49. El paso que sigue es la suma de todos estos. 7,8 más 27,88 más 24,08 más 18 más 5,64. Me da un total de 83,4 entre, ahora sí, hasta el final, entre 49, me da 1,70, 20, 48, 8, 16. Lo que significa que mi media va a ser 1,70. Redondeando queda en 1,70. Ok, esa fue la media. Vamos ahora con la mediana, que es la que en clase me di cuenta que tenía un error en el libro, pero aquí la vamos a ver. Para determinar la mediana dice que vamos a usar la siguiente fórmula. Mediana es igual a LI, que significa límite inferior. Límite inferior. Después tenemos la sumatoria de n entre 2, la sumatoria de n, sumatoria del total de frecuencias entre 2, menos la sumatoria de las frecuencias anteriores, que es la suma de todas las frecuencias absolutas que están antes de la mediana. La F es la frecuencia de la mediana, y por último la A es la amplitud de cada intervalo de clase. Vamos a ver cómo calcularíamos esto. Serían 5 pasos para ya poder llegar a la fórmula. El paso 1 nos dice determinar la sumatoria de n entre 2. Nosotros tenemos que la sumatoria de n es el total de datos. Si yo hago la suma de todas estas frecuencias, tengo que me da 40. Entonces aquí yo tendría 40 entre 2, me da a 20. 20 es mi sumatoria de n entre 2. Para el paso 2 vamos a usar este 20. Tengo que contar yo, o tengo que checar, sumar la segunda columna, que son las frecuencias absolutas, hasta llegar a 20. Por renglones me voy a ir sumando hasta llegar a 20, pero sin pasarme de 20, es decir, tiene que ser menor a 20. Entonces yo checo aquí, 10 más 7 son 17, ¿sí? Si a este yo le sumo el tercer renglón, ya me daría 17, más 5 me daría mi 22.
Este ya se pasa de 20, por lo tanto este yo ya no lo puedo usar. Yo me quedo con esta sumatoria que serían 17. La sumatoria de las frecuencias anteriores es 17. Paso 3, la frecuencia de la mediana. La frecuencia de la mediana va a ser 5. ¿Por qué? Porque el número 20, quedó aquí, a medio camino de este renglón, ¿sí? Es donde está contenido el 20, por lo tanto, la frecuencia de esta mediana va a ser 5, que lo tengo yo aquí. Límite inferior, pues ya nos estamos refiriendo a este renglón. Estamos en este renglón. El límite inferior sería 57 y la amplitud es 61 menos 57. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar el límite superior menos el límite inferior y me va a dar a mí 4. Ok, ya tengo aquí todos los pasos. Ya lo que sigue nada más es sustituir cada uno de los valores. Para sustituir cada uno de los valores, voy a alejarlo aquí un poquito para que se vea la fórmula. Aquí creo que ahí ya se alcanza, no se alcanza a ver, otro poquito. Ahí ya se alcanza a ver la fórmula, ¿sí? Empezamos y nos dice que es el límite inferior. Límite inferior, yo lo calculé aquí, es 57, por lo tanto aquí coloco mi 57, más sumatoria de n entre 2. La sumatoria de n entre 2 yo la calculé aquí, fue 20, por lo tanto coloco mi 20 aquí, menos la sumatoria de frecuencias anteriores, que está aquí, yo la calculé aquí, ahora es 17, por la amplitud fue 4, y me dice que todo esto lo voy a dividir entre la frecuencia de la mediana. La frecuencia de la mediana la calculé aquí y fue 5. Ya lo que sigue aquí nada más es seguir las operaciones. En este caso 20 menos 17 nos da 3, me queda 3 entre 5. 3 entre 5 es igual a 0.6. 0.6 por 4 me da 2.4. Y 57 más 2.4 ya me da que mi mediana es 59.4. Y ya por último queda nada más la moda. Aquí está abajo la moda. Para calcular la moda es igual, vamos a hacer nosotros un cálculo de 5 pasos antes de poderlas usar en la fórmula. El primero me dice que es el límite inferior más el dA es la diferencia anterior, más dP, que es diferencia posterior, y por último la A, que lo vimos anteriormente, que fue la amplitud. Primer paso, en este caso lo que vamos a usar es 10, como dice que son 35 alumnos elegidos anteriormente, yo tengo que la frecuencia mayor es 10, aquí está, la frecuencia mayor es 10, ¿sí? Entonces a este es el renglón que vamos a usar o al que nos vamos a referir. El límite inferior de este renglón es el 1.65. El dA, que es la diferencia anterior, va a ser la diferencia con el dato anterior, es decir, 10, que es este, menos el anterior, 10 menos 8, toca 2. Aquí lo tengo. Diferencia posterior, pues es la diferencia pero con el posterior, que sería 10 menos 5, este 5 que es el que va después, 10 menos 5 me toca 5, aquí lo tengo. Y por último la amplitud, que sería el que tan ancho fue este intervalo, que es el 1.70 menos el 1.65, me da 1.05. Ok, ya tengo los 4 valores. Ahora si usamos la fórmula, límite inferior, aquí lo calculé, aquí lo colocamos, más diferencia anterior, que fue 2, y va lo mismo aquí abajo, más, dice la diferencia posterior, que fue 5, todo eso por la amplitud. Hacemos las operaciones por paso, empezando por esto de abajo. 2 más 5 fue 7, 2 entre 7 por 0.5, aquí lo hice de corrido porque daba un decimal muy largo. 2 entre 7 nos dio todo ese número, ¿sí? Al multiplicarlo por 0.05 nos da 0.142857. Si ya esto yo lo sumo, el 1.65 nos da el
1.66, 42, 85, etc. Lo que significa que yo dejo mi moda como 1.66, ¿sí? Este ejercicio se los voy a dejar como tarea. Van a tener todo, pues hoy ya les dejé muy poquito tiempo porque tuve aquí problemas técnicos y lo van a tener para hacerlo todo el día de mañana. ¿Está bien? Y se los voy a subir como tarea, no como ejercicio. ¿Está bien? Nos vemos mañana en clase, muchachos. Adiós.